Ustedes sigan platicando, ahorita les pongo la cámara para allá. Para que se enteren todos los hermanos. Todavía no hay nadie conectado. Pero cuando ponen la Sí. Que lo ponga después, pues ahí puede escuchar todo lo que hayan dicho y hasta lo que hayan callado. Muy bien, primero los Corintios capítulo 10, estamos en la clase de las cartas de Rab Shaul y alguien le dio hipo. Bueno, esta es la parte 2. Recuerde que dividimos la clase en dos porque está un poquito largo el capítulo 10. Y también comentamos la semana pasada que aparentemente a partir del verso 18 como que toma otra dirección, como el tema que se venía siguiendo como que cambia un poquito. Ahorita vamos a ver si realmente cambia o sigue siendo el mismo tema, y si sigue siendo el mismo tema, pues cómo es que se conecta con lo que se estaba hablando anteriormente. Vamos a tratar de ver eso y de encontrar respuestas. Bueno, bienvenidos los virtuales. Bienvenida hermana Ketita, bienvenida. ¿Quién es? Carlita. Carlita, tú ibas a leer los comentarios y no estás aquí. Ay, Carlita. ¿Quiere que haga el trabajo sucio? Bueno, Iván te va a suplir, Carlita. Se está ofreciendo para tomar tu lugar por hoy. Mejor dicho, usurpar. Usurpar funciones. No, sí. Muy bien. Ya todos tienen, ¿verdad? Su hoja. Bueno, voy a tratar de leer aquí. Digo voy a tratar porque tiene bien chiquita la letra, el código real. Primero a los Corintios capítulo 10 versos 18 al 33. Mirad al Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Es algo un ídolo? ¿Lo que se sacrifica a los ídolos es algo? Antes digo que lo que sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Adón y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Adón y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Adón? ¿Somos más fuertes que él? Todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Eterno es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto es de lo sacrificado, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Adón es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a griegos, ni a la comunidad de Dios. Como también yo, en todas las cosas, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Bueno, ahí está. Estos son los versos
en los que están basadas las preguntas que tenemos hoy, ahí en sus hojitas, y pues vamos a empezar a contestar. A ver, Iván, ¿qué dijo Carlita? Pues que la disculpemos y que pues yo tome su lugar. Para que cumplas el ministerio de leer los comentarios. Muy bien, pregunta número 1. Vamos a ver quién quiere leer la pregunta número 1. Ahora les voy a permitir que ustedes van a decirle. Adelante. ¿Por qué Pablo hace referencia a Israel según la carne? ¿Acaso existe un Israel en la carne y un Israel espiritual? Vamos a ver quién quiere responder. ¿Quién le quiere responder a Shirley? Ya la hermana Shirley leyó la pregunta, ¿no? Vamos a ver quién le gustaría responder. Porque así comienza, ¿verdad? A partir del verso 18, habla de un Israel según la carne. Y obviamente al ver nosotros que habla de un Israel según la carne, pues podemos pensar, entonces hay un Israel según la carne y un Israel según el Espíritu. ¿O cómo interpretar esto? Mirad, otra vez la palabra mirad, mirad al Israel según la carne. Saben que en el cristianismo se enseña esta doctrina de la sustitución, donde se dice que la iglesia es el nuevo Israel. Hoy pensaba en esto y pensaba también que ese argumento doctrinal que usan de decir que la iglesia es ahora el Israel espiritual o el nuevo Israel, pues es un argumento que se puede aplicar con lo que se conoce como la técnica del judo. ¿Saben cómo es la técnica del judo? Es la técnica que usa la fuerza del adversario para derribarlo. Entonces, si alguien dice, nosotros somos el nuevo Israel, o nosotros somos el Israel espiritual, entonces lo que hay que hacer es llevarlo a los escritos, a las profecías que hablan acerca de Israel y que dicen que efectivamente Israel va a aparecer, digamos, después de un tiempo de haber estado perdido. Pero todo lo que dice la Escritura desde la Torá hasta los profetas es que Israel va a regresar al pacto. Entonces, aplicando la técnica del judo, pues es decirle a la iglesia, si tú eres Israel, entonces debes de regresar al pacto. Debes de regresar a los mandamientos. Debes de aprender lo que dice la profecía acerca de ti como Israel que dices que eres. Pero bueno, es una idea solamente. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Por qué hace referencia a un Israel según la carne? Pues a lo mejor los que no llevaban, no se regían de acuerdo a los mandamientos. Bueno, puede ser una posibilidad cuando... Aunque no estaban de acuerdo a la Torá, no llevaban una obediencia. En el cristianismo, siempre hablábamos, ¿no? De que pues existen cristianos carnales y cristianos espirituales. Pues el que anda según la carne y el que anda según el espíritu. ¿Será a eso a lo que se refiere aquí? O sea, aplicando ese mismo concepto a Israel, Yo siento que sí. los que andan según la carne. Muy bien, hermana Asunción piensa que se refiere a eso. Sí, son porque tienen cuestionamientos donde no, como que no les han quedado ahí claro
Muy bien. A ver, hermana Ángela, la veo como que usted quiere, como que quiere opinar. Hermano José Luis dice, según la carne, es ir en contra de Elohim. ¿Será? Es que yo pienso más, porque siempre se hace referente a según la carne y según el espíritu como como si fueran dos partes de una misma cosa. Ajá. Entonces pues diría, pues Israel según la carne sería pues Israel de las doctrinas de los fariseos, o sea que siempre que siempre hablan, pero siempre tienen como que el problema de que pues van en contra de la Torah escrita o de lo que ya está enseñado, y eso va en contra del Israel espiritual, que es de los mandamientos. Muy bien. Vamos a observar bien lo que está ahí hablando, lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Otra vez, vamos al texto y dice el verso 18, mirad a Israel según la carne. Entonces, enseguida él va a especificar a lo que se está refiriendo, ¿no? Dice, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿De qué está hablando? Esto conecta con la Parashá Re'eh, algo que vimos en la porción de esta semana, cuando el Eterno da las instrucciones acerca del diezmo, los diezmos, las primicias, el diezmo anual. El Eterno le da el mandamiento a su pueblo de que ellos pues lleven hasta el lugar donde Él ha decidido poner su nombre, o sea, el templo, y que ahí ofrezcan los diezmos y que coman de los diezmos ahí. Entonces esto es un mandamiento del Eterno. Entonces los israelitas debían de viajar, debían de llevar sus animalitos, o si vivían muy lejos, cambiar sus pertenencias por dinero, y ya estando en Jerusalén, comprar ahí animalitos, vino, de todo, ir al templo y comer en el templo de todo esto. Y a eso hace referencia aquí Rav Shaul, los que comen, sí, de los sacrificios. Entonces había ofrendas y diezmos que tú llevabas al templo y que eran, digamos, como las ofrendas de paz o las ofrendas de holocausto, que no ibas a comer de ellas. O sea, simplemente las llevabas, se ofrecía el sacrificio, se elevaba las ofrendas que se le llamaban de holocausto, se quemaban completamente y subía el aroma grato, ¿no? Pero había ciertas ofrendas que era el mandamiento del Eterno, que las llevabas, se sacrificaban y esas no se iban a quemar. Esas ofrendas más bien tenías que comerlas ahí, y en algunos casos compartirlas con los sacerdotes y los levitas, ahí en los patios del templo. Y ibas tú con tu familia, se ofrecía, se hacía la ofrenda, el sacrificio, pero se cocinaba para comerla. Y entonces comían, y según el mandamiento tenías que disfrutarlo y gozarte ahí con la familia y con los levitas y todo. Y a eso hace referencia aquí. Dice, los que están comiendo de los sacrificios, ¿no están participando del altar? ¿Cómo se entiende eso? Sino que es participar del altar, es que estás estableciendo una conexión directa con el Eterno. O sea, es como sentarte a la mesa con el Eterno. Estás comiendo de la mesa del Eterno. Recordemos el contexto del que viene el verso 18. ¿De qué estaba hablando anteriormente? De Pesaj, de beber de la copa, de comer del pan. Entonces ahora hace esta conexión y dice, los que comen de los sacrificios, y pregunta, ¿acaso no están ellos comiendo del altar? Participando del altar. Entonces se entiende mejor si dijéramos, están comiendo directamente de la mesa de Dios. Ese es el pensamiento. Ahora, ¿por qué dice el Israel según la carne? No es, entendemos el punto de lo que dijeron, y está bien la manera como ustedes lo estaban comentando,
Pero no se está refiriendo a eso Pablo aquí. Cuando dice el Israel según la carne, él está hablando del Israel que todavía está enfocado en el sistema de los sacrificios. ¿Por qué? Porque cuando Pablo escribe esto, Yeshua ya había sido sacrificado. Y el mismo Pablo aquí dice, Yeshua es nuestro Pesaj, quien ya fue sacrificado por nosotros. Entonces, los israelitas nazarenos, vamos a decirlo así, los judíos seguidores de Yeshua, entendían que Yeshua ya había cumplido con una parte muy importante de la ley ceremonial, y entendían también la profecía de que el templo iba a ser destruido, y entendían también de que en cierta forma el templo ya no era necesario, y ellos veían al judaísmo que no reconocía a Yeshua como el Mesías, como el Israel según la carne. No porque fueran pecadores, sino el Israel según la carne eran los que no reconocían a Yeshua. Así es como Pablo lo separa. Entonces el Israel según el Espíritu era los judíos que sí reconocían a Yeshua como el Mesías. Esa era la separación. Como decir ahorita el judío mesiánico y el judío ortodoxo, por ejemplo. Sí, es así estaba haciendo la separación, ¿verdad? En la parashá se menciona el episodio del monte Gerizim y del monte Ebal, las bendiciones y las maldiciones. Saben que el monte Gerizim, hasta hoy en día, ahí en el monte Gerizim se siguen ofreciendo sacrificios. Sobreviven un antiguo grupo de samaritanos desde aquellos años que siguen habitando ahí en el viejo templo, ahí donde Yeshua se encontró con la samaritana, que la samaritana le dijo, nuestros padres dicen que es en este monte Gerizim donde se debe de adorar, pero los judíos dicen que es en Jerusalén. Entonces, ¿dónde es el lugar correcto? Ahora, ¿por qué los samaritanos tomaron el monte Gerizim? Porque precisamente desde ahí, desde que se hizo ese ritual, que se proclamaron las bendiciones y las maldiciones se proclamaron ¿desde dónde? Desde Gerizim. El Gerizim es un monte muy especial también. Pero fue en el monte Gerizim donde el rey, el primer rey que tuvo la casa de Israel, Jeroboam, ahí construyó un templo. Y ese templo le hizo la competencia al templo de Jerusalén. Por eso la samaritana decía, nuestros padres dicen, porque hubo una época donde hubo dos templos. Estaban los dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. El templo en Jerusalén y el templo en Samaria. Concretamente, Jerusalén, el templo en el monte Sión, y el monte de Samaria estaba en el monte Gerizim. Bueno, ese templo prevalece hasta hoy día. Ahí está. Y en cada Pesaj, ahí se ponen a hacer los sacrificios. Es cierto grupo de creyentes que sobreviven hasta hoy en día. Lo que Pablo llama el Israel según la carne. Bueno, todavía siguen ahí. Y los judíos ortodoxos, todavía hay quienes en esas fechas de Pesaj, pues van y aunque sea de lejos, miran con cierta nostalgia cómo los samaritanos ahí hacen sus sacrificios en Pesaj, teniendo su templo que sobrevivió. Pero sobrevivió porque no es el templo verdadero, ¿sí? Obviamente. Muy bien, ¿queda claro? Entonces, ¿cuál es el Israel según la carne y cuál es el Israel según el Espíritu? No tiene que ver con los conceptos de la iglesia, ¿verdad? Número 2, ¿quién lee la número 2? ¿Por qué piensa usted que Pablo aborda nuevamente el tema de lo sacrificado a los ídolos? Muy bien, porque este tema ya se había tratado, ¿se acuerdan? ¿En qué capítulo de la primera de los Corintios ya se había tratado este tema? El 8. En el 8. Capítulo 8 se abordó el tema de lo sacrificado a los ídolos. Y de pronto, ¡pum!, aparece aquí otra vez, en el capítulo 10.
Entonces la pregunta es, ¿por qué piensa usted que sale el tema? A veces en una plática está uno platicando y de repente sale un tema ahí y luego ni cuenta te das por qué salió ese tema, ¿no? Porque si estabas hablando de una cosa, de pronto te encuentras hablando de otra. Y es aquí donde nos vamos a hacer la pregunta. ¿De qué tema viene hablando el capítulo 10? De Pesaj. En los versos anteriores de Pesaj. Y antes de que entre en lo de Pesaj, ¿o por qué entró en el tema de Pesaj? Lo vimos la semana pasada. Ahí hicimos esa pregunta. Oye, ¿por qué Pablo metió lo de Pesaj aquí? Si aparentemente venía hablando de otra cosa. ¿De qué venía hablando en los versos anteriores? ¿Se acuerdan? Échenle un ojo. De hecho cierra como que el tema ahí diciendo, por lo tanto, hermanos míos, huyan de la idolatría. Pero comienza el capítulo diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos cruzaron el mar en seco y todos bebieron de la roca y todos esto y todos aquello, pero la mayoría de ellos, el Eterno no se agradó de ellos, por lo cual cayeron muertos en el desierto. Y todas esas cosas les pasaron a ellos para que nosotros aprendiéramos de ellas, para que nosotros no caigamos en los errores de nuestros padres y nosotros no cometamos la idolatría como ellos la cometieron y no forniquemos como ellos fornicaron y no murmuremos como ellos murmuraron, etcétera, etcétera. Y habla de todo eso y luego dice, por lo tanto, mis hermanos, huyan de la idolatría. Y luego ahí es donde mete el tema de Pesaj, que dijimos, entra el tema de Pesaj porque Pablo les dice, para eso es que el Eterno nos liberó de Egipto, ¿sí? Para eso es que fuimos libres, rescatados, para que seamos santos, o sea, para que seamos uno con el Eterno. Por eso hace mención ahí de la copa de la redención, ¿sí? Para eso fuimos redimidos, liberados. Y por eso comemos del pan sin levadura, para que seamos santos. Entonces por eso metió ahí el tema del Pesaj. Entonces, ¿de qué venía hablando? Pues venía hablando él de todos esos errores que cometieron nuestros padres, nuestros antepasados, de cómo quebrantaron el pacto, y decíamos de cómo todo comenzó con el pecado del becerro de oro. Y de ahí se derivó pues una serie de pecados por los cuales la gran mayoría de ellos no entraron en la tierra prometida. O sea, el tema que viene hablando y lo ilustra con el tema de Pesaj, y luego, ¡pum!, aparece el tema de lo sacrificado a los ídolos. Entonces, yo quiero ver si ustedes aprecian la conexión. ¿Cómo lo conectan? ¿No sería porque Pesaj también compartía los alimentos? Ok, sí. Sí, o sea, la cena de Pesaj tiene un propósito. El propósito es precisamente recordar la liberación, o sea, recordar de dónde fuiste sacado y para qué. Ese es el propósito de la cena de Pesaj. No se te olvide de dónde te rescató el Señor y para qué te rescató. Entonces, tiene que ver con comida, ¿no? O sea, Pesaj, con comida, con una cena. Y entonces él mete el tema otra vez de lo sacrificado a los ídolos. ¿Por qué? Porque eso también tiene que ver con comidas. Con comidas que alguien te invita. Con una fiesta donde alguien te invita. O no tiene que ser fiesta, pero una comida, lo que sea. Y tiene que ver con la idolatría porque dijimos todo comenzó con idolatría. Ellos salieron de una tierra que era 100% idolátrica.
Egipto. Recordemos que las 10 plagas tuvieron como propósito pegarle al sistema de la idolatría de Egipto. Cada plaga tumbó un ídolo, que no nada más tenía 10 ídolos Egipto, ¿verdad? Tampoco, tenía muchos más. Pero digamos que el Eterno seleccionó 10 de sus ídolos más fuertes para humillarlos, como en su momento los filisteos también, al Dagón, el dios de los filisteos. El Eterno también. El Eterno es algo que disfruta hacer, hay que decirlo así. El Eterno disfruta humillando los dioses falsos, disfruta humillar los ídolos. Por eso Elías se burlaba de los adoradores de Baal, por eso los humillaba y se reía de ellos. Grítenle más fuerte, a lo mejor está haciendo el baño, no los oye. Se burlaba, porque disfruta eso. En nuestra parashá vemos que el Eterno da el mandamiento al pueblo de Israel de destruir los ídolos. Cuando entres en la tierra que yo te doy, vas a barrer con todo la idolatría que encuentres ahí. Todos los lugares altos, todos los templos, quiero que me los destruyas toditititos. Absolutamente, todo lo que represente un ídolo, se conecte con un ídolo, quiero que lo destruyas. Mas no harás así con todo lo que tiene que ver con el Eterno. Fíjense que el judaísmo conecta ese verso con el mandamiento de no destruir nunca a algo que contenga el nombre de Dios. ¿Se acuerdan que decíamos una vez, por eso las Biblias no se tiran a la basura, ni se queman? Una Biblia, si ya está inservible, lo que tienes que hacer es sepultarla en la tierra, hacer un hoyo y sepultarla como si fuera así un muerto, porque es pecado delante del Eterno destruir algo donde esté escrito su nombre. Entonces es una ordenanza, es un mandamiento. Por eso decíamos también que los papelitos que la gente va y pone en el cotel, que la gente va y lleva sus peticiones de oración, las escriben y las ponen ahí en los orificios del muro de los lamentos. Obviamente llega un momento que se llena, ¿no?, aquello. Y entonces los judíos lo que hacen, cuando retiran todos esos papelitos, los sepultan. No los queman, no los tiran a la basura. ¿Por qué? Porque el nombre del Eterno está en esos papelitos. Es algo muy sagrado. Entonces con mucho cuidado los retiran, los juntan todos, hacen un gran hoyo y los sepultan. Por eso se me fue el nombre. Lo que se pone en las puertas. La mezuzá, gracias. Por eso la mezuzá es algo bien sagrado también. Por eso la mezuzá, el judío sale de su casa por las mañanas y por eso le hace una reverencia, la besa. Se va y regresa a su casa del trabajo, lo primero que hace, besa la mezuzá. Porque ¿qué hay ahí adentro? El Shema. El Shema y puede ser que algún otro texto. Entonces el nombre del Eterno está ahí. Y es por esa razón. Ven ustedes que en las sinagogas, en donde se tiene el ejal, ese lugar es considerado sagrado, en donde se guardan los rollos de la Torá. Y cada vez que el rabino o cualquiera de la sinagoga pasa por ahí por enfrente, ¿qué hace? Reverencia. Porque está escrito, vas a reverenciar el nombre del Eterno. Entonces ellos saben que ahí está guardadito y le hacen reverencia. Entonces, pues de ahí viene todo esto. Esto en relación al nombre del Eterno. Pero en relación a los sacrificados a los ídolos, la orden es destruirlos. Entonces, ¿entendemos cómo es que se conecta el tema? Sobre la pregunta 2. O sea, Pablo, digamos que el tema del capítulo 8, digamos que se quedó ahí como que Pablo vio la oportunidad de retomarlo, ¿no? Ya que está hablando aquí de los pecados cometidos por nuestros padres, que principalmente fue la idolatría,
Pesaj, para eso fuimos liberados, para que nos olvidemos de la idolatría, para que seamos santos para el Eterno. Y considera él importante retomar otra vez el tema de lo sacrificado a los ídolos. Entonces, más que nada por eso es que lo aborda otra vez. ¿Está claro? Bueno, ya ustedes ponen ahí su respuesta. Yo más o menos les explico, pero ustedes interpretan lo que digo y escriben su respuesta. ¿Quién nos lee la número 3? ¿Podría usted dar 3 ejemplos de sacrificios paganos que son ofrecidos a los demonios, como afirma Pablo? Muy bien, porque ahí en donde él retoma el tema, entonces Pablo deja muy en claro que las comidas que son sacrificadas a los ídolos realmente son sacrificadas a los demonios. Porque ¿se acuerdan ustedes lo que había dicho en el capítulo 8 de los ídolos? Y lo reafirma aquí, que no son nada. Digo, los demonios, digo, los ídolos no son nada. Un ídolo no es nada, no existe. Pero aquí el tema como que toma otro rumbo. Porque ahora la novedad que dice Pablo aquí es: lo que la gente ofrece a los ídolos, en realidad lo está ofreciendo a los demonios. Y entonces ahí la cosa cambia, ¿verdad? Porque ciertamente un ídolo no es nada, pero un demonio sí es algo. Un demonio sí es real. El ídolo sí, o sea, cualquier mono, escultura, pintura, lo que sea de representativo de un ídolo, no es nada. Pero un demonio es un demonio, es real. ¿Cuántos han tenido alguna experiencia demoníaca? Se me metió. Digo, no que los haya poseído un demonio, pero algo así. He tenido así como sueños, pero siento que en el sueño me veo o sea, sí, por ejemplo, si estoy dormido, me llevo todo, que si estoy dormido, o sea, yo estoy en mi cuerpo y yo, o sea, siento que algo se me queda Ajá. por la boca, sí siento muy feo y pues lo que hago en ese momento es cerrarme. Muchas, sí, gracias hermano. Muchas experiencias de ese tipo pasan en las noches y pasan cuando estás dormido. ¿Por qué? Una, el mismo maestro lo dijo, las tinieblas son la hora preferida de los demonios. La oscuridad es el ambiente de la maldad. Y cuando los demonios se sueltan normalmente es en la noche, ¿sí? De las 12 a las 3, sobre todo 3 de la mañana, las famosas 3 de la mañana. Entonces, muchos eventos de este tipo pasan sobre todo en las noches. Entonces, como dice el hermano, y muchas veces en sueños. O creemos que son sueños. Pero usted sabe que a veces hay ciertos sueños que tú sientes que no era sueño. Tú dices, oye, es que... Y hasta despiertas así como que empapado en sudor y con el corazón a 1000 por hora. Y como que no puedes superar el sueño ese que tuviste, lo traes y lo traes y lo traes. Es porque a lo mejor no fue un sueño. A lo mejor fue una experiencia de estas que se viven en lo que llaman otra dimensión. Pero bueno, no es el tema. Sí, bueno. No, es que yo tengo yo tuve un sueño hace mucho tiempo que soñé que, no sé por qué, como que estaba parado en un sitio y nada más de repente como que había una anciana a lo lejos que estaba como que de frente y de repente como de la nada como que una fuerza me empujó, me tumbó, pero por una extraña razón casi me caigo, no de todo, pero sí tenía como que el cuello balanceado sobre un vacío. Y con la misma fuerza que me estaban imponiendo, o sea, no podía mirar levantar la cabeza, siempre estaba agachado. Y siempre veía un hoyo gigantesco, totalmente negro, que no veía nada. O sea, no había... O sea, si tiraba algo, pues ya no sonaba el sonido. Y luego estaba viendo y escuchando que esa anciana se estaba burlando de mí.
Y es como que, ¿de qué se ríe, señora? Y es como que, ayúdeme. Y lo peor es que cada vez más, se hacía más y más fuerte la presión, pero lo sentía en el pecho. O sea, una presión tan fuerte que no, o sea, no sé qué estaba pasando. Hasta que desperté, ya todo asustado. Pero lo que sí noté es que el pecho me dolía mucho. Porque resulta siendo que dejé de respirar. Pero aquí, eso es una, pero la siguiente parte fue lo que más me asustó. Porque para esas fechas mi abuela paterna estaba enferma. Y resulta que cuando yo estoy ya en clase y todo, vienen por mí, mis papás, y me dicen que mi abuela falleció en la mañana. Y era como que, es que lo más curioso es que fue una anciana la que estuvo ahí. Y era como que, no sé, me dio como que cosa. Bueno, eso es algo más común de lo que creen, ¿verdad? De lo que piensan. Son cosas que sí pasan y algo que ocurre con, pues más o menos con cierta frecuencia. ¿Han escuchado hablar de mediums? Los famosos mediums casi siempre son mujeres. Bueno, las mediums lo que hacen, ellas se mueven en el mundo espiritual y ellas atraen a espíritus. Entonces, de pronto, cuando tú estás dormido y se habla de que nuestro espíritu pues sale del cuerpo y de pronto te puedes encontrar con una medium y pasan este tipo de cosas como lo que estaba describiendo Iván, porque ellas tienen como que ese poder de parte del mal de atraer. Claro, si tú eres un creyente, tienes la protección del Eterno, no te va a jalar completamente, pero sí puedes tener esa sensación y despertar con esa sensación, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a meternos porque es un tema muy interesante y ahorita nos vamos, nos metemos de lleno, pues no, nos desviamos, nos vamos a Cadereyta. Hermano José Luis dice, la ciencia le llama parálisis del sueño. Y acá en mi barrio le dicen que se te subió el muerto, ¿eh? De hecho, es muy curioso porque en todas las culturas del mundo a través del tiempo siempre reflejan, y yo me acuerdo mucho de una pintura que alguien me mostró, que siempre cuando son ese tipo de que se te sube el muerto, o sea, normalmente es como que hay algo presionando el pecho, o sea, pero es como una cosa, un estilo demonio como un duendecillo, pero como que siempre está ahí para atormentar y la persona no se puede mover. Ya apareció el muerto. A lo mejor vamos a cambiar de tema porque ya están pasando cosas raras aquí. Bueno, volvamos a la pregunta. Volvamos a la pregunta, sí. Muy bien, entonces, 3 ejemplos. ¿Quién nos da uno? El clásico sacrificio humano. 3 ejemplos de sacrificios paganos que son ofrecidos a los demonios, como afirma Pablo. Pero vamos a ver algunos más sutiles, porque el sacrificio humano pues está muy así, o sea, es obvio que es sacrificado a los demonios, pero hablemos de algo más sutil, como algo más engañoso. ¿Mande? Por ejemplo, las comidas que se preparan en el Día de Muertos, ¿sí? Son comidas sacrificadas a los ídolos. Los dulces, las peregrinaciones. Los dulces o fiestas, cenas de Halloween, Sí. también son sacrificadas a los ídolos. Las peregrinaciones en honor de la morenita y que rematan con tremendas comilonas y todo, ¿no? Pues también son sacrificados a los ídolos. ¿Y qué más? O sea, hay más. Comidas que son sacrificadas a los ídolos, es decir, son hechas en honor a un ídolo. Allá para el sur de nuestro país se dan mucho las famosas fiestas del santo patrono. O sea, cada pueblo tiene su santo patrono y luego se hacen festivales donde participa todo el pueblo y se hacen ferias y todo, pero todo es en honor al santo patrono. Entonces, si tú andas por ahí de visita, mira qué bonito festival y todo es en honor al ídolo, ¿sí? Esto todavía se estila en muchos lugares. Nos decía el otro día, ¿verdad?, la hermana Asunción, de que por ahí un día les invitaron unas comiditas que no sabían ellas, pero que eran precisamente
Era con motivo de la Semana Santa, ¿no? Sí. Sí. Entonces, hasta por ahí, fíjese, hasta por ahí, por el lado de la Semana Santa, ¿qué? 7 comidas o 5, ¿cuántos? Entonces, todo eso son ejemplos sutiles, disfrazados. O sea, mucha gente cree sinceramente que está haciendo algo en honor a Dios, pero no, o sea, el hombre te engañó y te hace creer que estás haciendo algo en honor a Dios y lo estás haciendo en honor a los ídolos. Y el problema es que dice Pablo aquí que todo lo que es sacrificado a los ídolos es sacrificado a los demonios. Entonces ya tenemos un problema, porque sacrificado a los ídolos, pues total, al último digo, los ídolos ni existen, pero los demonios sí existen. Y si ya me estoy metiendo en un tema de demonios, ahí la cosa cambia. ¿Sí? Número 4. Lea los versos 21 y 27. Hay contradicción en ellos, explique. Entonces vamos a volver a leer entonces versos 21 y versos 27 para ver si encontramos alguna contradicción. ¿Cómo dice el 21? Ustedes no pueden beber la copa del maestro y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del maestro y de la mesa de los demonios. Pero eso está bastante claro, ¿verdad? O sea, esto es algo que no se debe de hacer. No se debe de hacer. Se puede, pero no se debe de hacer. Muy claro ese punto. Vamos a ver qué dice el 27. Dice, si algún creyente los invita y quieren ir, coman de todo lo que se les ponga adelante, sin preguntar nada por motivo de conciencia. ¿Cómo ven? ¿Creen que esto ahí se está contradiciendo? No. Pareciera que sí. Pareciera. Hay que ver el contexto. Pareciera. Hay que ver el contexto. Pues porque si dice, si un incrédulo te invita, entonces si es un incrédulo, puede ser que me esté invitando a algo, pues, sacrificado a los demonios, Pero porque es incrédulo. como que si es mejor que no sepas, pues en mi pregunta tú come, pienso yo, para que no te, pues como que si no sabes, no te puedes estar cometiendo pecado, algo así, Ok. o condenar, No tienes culpa, ¿verdad? culpa, podríamos decir, Si no te estás enterando. para que es sacrificado a los hijos. Entonces, como dice Sergio, sí parece que hay contradicción, pero si ignoramos el verso 28, ¿no? Si nada más agarramos el 27, sí pareciera una contradicción, porque por un lado me estás diciendo que no debo de participar de la mesa del Adón, que es otra vez la mesa de Pesaj, y al mismo tiempo participar de la mesa de los demonios. Y luego me dices, pero, o sea, si un incrédulo te invita, pues éntrale y no preguntes, ¿verdad? O sea, pero luego el 28 me dice, mas si alguien te dice, eso es de lo sacrificado, entonces no lo comas. Pues por eso es bueno siempre leer todo el contexto, ¿verdad? Si me quedo hasta el 27, pues me quedo confundido. Pero si sigo leyendo hasta el 28, ya no hay confusión. O sea, me está aclarando el punto. Ok, hasta aquí no debo de comer de la mesa de los demonios y de la mesa del Adón. Si me invitan, si alguien me invita, yo no tengo conocimiento de qué se trata la celebración o lo que me están invitando ahí, el plato de comida, yo me lo voy a comer. Pero de pronto alguien me dice, oye, esa comida es de la que prepararon en honor a... entonces la retiro y no me la como. ¿Sí? Entonces no hay contradicción, ¿verdad? Realmente no hay contradicción. Si nadie te dice que esa comida fue sacrificada a los ídolos, tú la puedes comer sin problemas. El tema no es la comida kosher, recuerde, aquí no se está hablando de comida de toda. Aquí se está hablando de comida, se entiende en un contexto donde las personas están comiendo kosher.
O sea, comida autorizada por la Torá, no otras cosas. Entonces realmente no hay contradicción. Número 5. La frase todo me es lícito realmente significa todo. Esta está facilita, ¿no? Cuando dice todo me es lícito, ¿todo significa todo? No. Todo No. lo que está permitido por la Torah. Todo lo lícito, Todo lo legalmente escrito. todo lo legalmente autorizado. O sea, no es todo. Todo me es lícito. Estoy hablando de las cosas que están dentro del contexto de lo permitido por la Torá. Además, el contexto aquí, ¿cuál es? Comida, alimento, participar de comida. No está hablando de otras cosas. No está hablando de todo me es lícito, la mujer de mi prójimo me es lícito. No lo interpretes mal. El contexto es comida. ¿Puedes comer de todo? Sí, de todo lo que está autorizado en la Torá. ¿Por qué? Porque alguien te puede invitar comida autorizada en la Torá, pero que fue sacrificada a los ídolos. Ahí sí te vas a negar. Si alguien te dice. Pero si no te dicen, tú puedes comer tranquilo. No estás pecando. ¿Se entiende? Por eso vimos algunos ejemplos. Vamos a suponer que vas pasando tú por un lugar X colonia. Aquí en Reynosa pues hay varias colonias en donde celebran las fiestas del santo patrono. San Juditas, por ejemplo. Entonces supongamos que te toca y vas pasando por ahí uno de esos días de celebración. Y luego se ponen unos puestos que venden comida bien rica. ¿Sí o no? Y entonces, pues, me han platicado. Me han platicado. Entonces se te antoja y... ¡ay, qué rico!, ¿no? Dice el mismo texto. Tú compra y come y no preguntes. Hasta ahí todo está bien. Pero si alguien te dice, si alguien te ve, oye, pues tú ni creyente de San Juditas, ni por qué andas. Eso es de los San Juditas. Entonces, con todo el dolor de mi corazón, renuncio al platillo, ¿verdad? No por mí, dice Pablo, no por tu conciencia, por la de la otra persona que te está echando en cara que según tu fe y según tus creencias tú no deberías de comer eso. Otra vez, tú sabes que sí puedes comer sin problemas, porque el ídolo no es nada, pero el demonio sí. Y entonces ya te están diciendo ahí, aquella persona lo ve mal. Ya lo vimos en el capítulo 8. Por amor a esa persona que lo ve mal, dejo mi plato y no lo como. Y me quedo con las ganas. ¿Sí, Sergio? ¿Sabe qué me recuerda eso? A que también podría ser que esa persona, sin que ella lo sepa, puede ser que haya sido movida por el Eterno. Sí. Hay un verso que dice que nos cita, bueno, pero dice Yeshua, que dice que si alguien te intenta quitar tu manta, dáselo. Y dice, no voy a hacer que estés luchando contra el Eterno. Puede ser que en esa ocasión, si alguien te dice, hey, no comas eso, puede ser que inconscientemente la persona no sepa, pero definitivamente que sí. Número 6. ¿A qué se refiere la pregunta planteada por Pablo en el verso 29? Vamos a ver cuál es la pregunta. Verso 29. La conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro?
¿A qué se refiere esa pregunta? ¿Cómo la entiende? Por testimonio. Pero vea cómo la plantea Pablo. O sea, ¿Por si qué? yo tengo libertad para comer o no, porque esa libertad se me va a tropezar por la otra para no dañarlo. Parafraseando y retomando el ejemplo que dábamos ahorita, ¿por qué me voy a quedar yo con las ganas de comerme el platillo? Nada más por lo que me está diciendo esta persona. Pero ve cómo plantea la pregunta. O sea, ¿por qué? ¿Por qué, verdad? ¿Por qué voy a hacer esto o debo hacer esto? Entonces sí, decían testimonio por amor. ¿Y cuál es el título de la lección? Evita los tropiezos. Entonces, para no ser tropiezo, porque finalmente yo no sé lo que esa situación pueda causar en la otra persona. Por eso dice Pablo, esto no es por motivo de tu conciencia, sino la conciencia del otro, el que lo ve mal. O sea, tú sabes que no hay problema, tú sabes que estás bien, o sea, tú no tienes el problema, pero tú no sabes hasta dónde le puede afectar a la otra persona. Entonces te haces esa pregunta, ¿yo por qué tengo que sufrir por causa de...? Pues ni modo, porque realmente no sabes si ese tropiezo incluso puede hacer, dice el capítulo 8, que se pierda la persona. Entonces, para que tú no te metas mejor en conflictos, abstente. Te vas a abstener de algo que te es lícito, dice él. Puedes hacerlo, pero vas a renunciar para no ser tropiezo. Número 7. ¿Cómo entiende usted la frase, háganlo todo para la gloria de Dios? ¿Es esto posible? ¿Se puede hacer todo para la gloria de Dios? La gloria de Dios maneja mi vida. Yo creo que sí. Debería. Yo creo que sí, pero ¿Se acuerda la anécdota que les he platicado de mi maestro en el seminario? Que dándonos clase, no recuerdo qué materia era, pero en una clase en donde salió a relucir el tema del cine, de ir al cine. Yo siempre he sido amante de las películas, cinéfilo. Entonces salió el tema y el maestro dijo, pues básicamente que ir al cine era pecado. Y pues tal cosa me ha dicho, me ofendió profundamente. Y entonces pues ahí empezó como que un debate. Y recuerdo en ese momento, no nada más a mí, porque los que estábamos en clase, mis compañeros, éramos 4 alumnos, ¿no? Los 4 cerramos fila en contra del maestro porque a los 4 nos gustaba el cine. Entonces, decirnos que ir al cine era pecado, pues nos ofendió, ¿no? Y ahí empezamos a argumentar. Donde nos mató el gallo, como decimos coloquialmente, fue cuando nos dijo, a ver, pues díganme, ¿en qué glorifica a Dios que ustedes vayan al cine? Y ya nos quedamos así como, pudiera ser, no, pero no. ¿En qué glorifica a Dios que yo vaya al cine? Ay, pues, no, no. Ya, nos quedamos callados. Ah, bien, maestro, tiene usted la razón. Pero no pasó mucho tiempo cuando estaban los juegos de la selección mexicana. No, eran las finales del fútbol mexicano de la liguilla. Y entonces era en la noche, nosotros salíamos de clase como a las 4 o 5 de la tarde, en seminario, pero estábamos ahí internos, ya en la tarde no estábamos libres, y un compañero dijo, oye, es el juego de no sé qué X equipo, no recuerdo. Pero en el seminario no había televisión. Entonces dijeron, no, pero lo podemos ir a ver a casa de un hermano que vive aquí cerquita. Y pues ya, arreglado el asunto, nos invitó alguien y nos fuimos. Llegamos
llegamos ahí a la casa a ver el juego y ¡oh, sorpresa! ¿Quién creen que era el anfitrión? El hermano pastor maestro que nos había dicho que ir al cine era pecado. Y me dio un gusto, un gran gusto preguntarle, hermano, ¿en qué glorifica a Dios ver un partido de fútbol? ¿Me puede usted explicar? Y pues le pasó lo mismo. Bueno, hermano, es que tampoco debemos de juzgar. Pues no me juzgó. ¿Para qué me juzga que me guste el cine? Tiró la piedra y escondió la mano. ¿Usted le gusta el fútbol? Mi película dura menos que su partido. Y bueno, entonces, ¿se puede hacer todo para la gloria de Dios? No. Aquí dice, hacerlo todo para la gloria de Dios. Yo creo que otra vez aquí vamos al contexto, ¿no? Ándele. Ya sea que sí comas o que no comas, para no ser tropiezo. Exactamente. ¿Se fija la importancia de siempre no salirnos del contexto? Se sale uno del contexto y se mete en problemas, ¿no? Bueno, cualquier cosa que hagan, ya sea comer o beber o cualquier otra cosa. O cualquier otra cosa. O sea, ese cualquier otra cosa aplicará a cualquier otra cosa. Podría ser. O cualquier otra situación, porque esto no abarca todas las situaciones que se pueden presentar. O sea, realmente las situaciones que se pueden presentar por comidas, por eso les decía ahorita, vamos a ver 3 ejemplos y vimos como 5, ¿no? Pero realmente, ¿cuántas otras factores, circunstancias se pueden dar en algo así como lo sacrificado a los ídolos? Muchas. Entonces yo, en mi opinión personal, creo que cuando dice esas otras cosas, se refiere a todas las diversidades en que este asunto se te puede presentar. Sí, porque por ejemplo, una cosa es que tú conscientemente quieras participar, por ejemplo, Día de Muertos, y cuando estamos en la escuela, de alguna manera te sientes obligado a Pues sí, los maestros, sí, entonces ahí ya son... o el que tiene sus hijos en la escuela. Sí, o sea, se dan más situaciones, no nada más. Exactamente. Porque es No jefe de llego, grupo. no llego, Y mamá. que es obligatorio que el niño, y luego hasta te dicen, si no, la calificación se va a ver afectada, y hasta te aprietan por ese lado, ¿sí? O de hecho yo tuve la desfortuna de ser jefe de grupo por sustituir a otra compañera que dejó el cargo, y me tocó pues organizar con yo y otros 2 compañeros que también eran jefes de grupo a lo del Día de Muertos, lo que es hecho. Mire nada más lo que se entera uno. Y era como que pues no lo pensé, o sea, no lo pensé mucho, es como que bueno, pues ya nada más Y van organizando eventos sacrificados. es que era más bien obligado, porque es como que Sí, entiendo. Porque- Estoy bromeando. pero que eso es como que ahorita que o sea, ya después Y te salió muy bien. es que no fue un desastre, pero es como que también como que la organización, pero al final de los 4 nada más estuvimos 2 y pues no alcanzó para todos, y no estaban los otros compañeros que ni participaban, pues, no estaban. Porque Bueno, nos sirve mucho esto, ¿verdad?, que nos comenta Iván, porque nos da un poquito de luz acerca de esa frase de hágalo todo para la gloria del Eterno, ya sea que coman, que beban o cualquier otra cosa, ¿sí? Porque hay muchas facetas, muchas maneras muy sutiles como el enemigo va a tratar de involucrarte. Entonces, pensemos en esto, el ejemplo que nos da Iván. Él se ve obligado por la escuela, pero no hubo nadie ahí. O sea, no hubo nadie ahí que le dijera, si tú en tu fe, tú como creyente no deberías de estar haciendo eso, por sarcasmo, por burla, por lo que sea. Entonces, si no hay nadie que te diga, estás tú totalmente libre, exento. Porque es donde Pablo aplica lo de, los ídolos no son nada. Y todo me es lícito. Y lo puedo hacer. Nadie me está diciendo nada. Si alguien te dice, si alguien te confronta, sobre todo un incrédulo, porque no habla de creyentes, ¿se dan cuenta? No habla de un creyente confrontándote, sino de incrédulos, ¿sí? Entonces,
Mientras no pase eso, tú no estás yendo en contra de la voluntad del Eterno. Ya estás libre de eso. Pero si se diera el caso, si se hubiera dado el caso ahí con Iván, ¿qué tendría que haber hecho? ¿Sabes qué? No puedo hacer esto. Delegó a alguien. Y de hecho, se me acaba de acordar con un compañero que le tengo un odio tremendo. Porque nunca... Otra exclusiva, Iván odia a las personas. Iván está imparable. ¿Vale? Es que a mí me enoja mucho porque más por la actitud que tenía mi compañero. Porque yo recuerdo cuando nos estábamos presentando todos en el primer año, o sea, comentábamos de que a quién soy y tal y tal. El caso es que él comentó que él era cristiano, que no tiene nada de malo, pero lo que fastidió fue lo siguiente con su comportamiento. Y yo, la verdad, yo les juro, porque ahí estaba una chica que, pues, no es que era monaguilla, pero sí estaba muy metida a la iglesia católica. Luego estaba yo, que yo para nada decía, que, o sea, que en qué creen, nada más me limitaba a, sí, esto está bien o está mal, según mi moral o tal, y ya. O sea, pero ¿cuántos compañeros eran ahí? Éramos, en el mero principio éramos 22, allá después se fueron saliendo para terminar siendo 15 o menos. Pero el caso es que el comportamiento que él tenía no era de un cristiano. Era como que, o sea, no es que se metía con todos, pero sí era demasiado... típico compañero que como que se mete mucho, pero es como que, pues ya, bájale tantito, ¿no? Y es lo que, porque yo sí tenía unas altas ganas de decirle, bueno, tú eres cristiano y ¿por qué haces eso? O ¿por qué tal y tal? Las ganas que yo tenía de, nada más porque él mismo se expuso a que se dijera. Y nada más porque como, o sea, ¿por qué haces? O sea, porque o sea, si tú eres cristiano y pues tienes ciertos valores, ciertas enseñanzas, ¿por qué no las estás aplicando en tu vida? Y más con nosotros, y más sabiendo que pues la gran mayoría de los que estamos ahí, pues tenemos cierta base fuerte en esos valores cristianos también. Muy bien. Pensaba que ese compañero te había sido piedra de tropiezo en el evento. No. Qué bueno. Al contrario, o sea, si fuera una piedra me hubiera agarrado y me hubiera juntado. Pero como midía más que yo, sé que no podía, ¿no? Bueno, siguiente pregunta, hermanos. Ya vamos a terminar. En el 32 se mencionan 3 grupos de personas. ¿Puede decir quién es quién en esos grupos? A ver si se entiende la pregunta, ¿verdad? ¿Quién es quién? Entonces vamos a ver primero cuáles son los 3 grupos. No sean ofensivos ni a judías, ni a griegos, ni a la comunidad de Yahweh. Ok, tenemos judíos, griegos y la comunidad de Yahweh. En otras versiones, una versión tradicional dice judíos, gentiles y la iglesia de Dios. ¿Sí? La versión tradicional dice así: judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Bueno, ahora la pregunta es, ¿quién aquí nos puede decir en esos 3 grupos quién es quién? A ver si se entiende. Entiendo, Alan, no sé si es... A ver, sí. El judío lo puedo yo interpretar como el religioso. Muy bien. Al griego o al güey como el incrédulo. Y a la iglesia como los creyentes en Yeshua. Es que yo ahorita me acabo de acordar lo que es la estructura del templo, de lo que es los patios, el lugar santo y el lugar santísimo. Así como que se divide. Igual como dijo el hermano, que los judíos, los religiosos, o sea, el lugar santo, pero la comunidad, o sea, toda la congregación, el lugar santísimo, porque debemos estar hasta ahí. Bueno, interesante lo que dice Iván, pensando en el tema del templo, el Mizcán, que se dividía en 3, lugar santísimo, lugar santo y los patios. Ahí puede ser 3 grupos de personas y aún un cuarto, porque el cuarto grupo sería los de afuera, los que de plano no entran, ¿sí? Pero aquí menciona específicamente, o sea, judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Entonces decía la hermana, judíos serían los religiosos, los gentiles, decía, los incrédulos, y la iglesia de Dios, pues
los creyentes verdaderos. Entonces, fríos, calientes. Pues también, ¿no? También puede ser. Fríos, calientes, tibios. Aunque fríos, calientes y tibios es más como puros creyentes. O sea, todos son creyentes ahí. Bueno, aquí también. Porque realmente los goyim o los gentiles, ¿quiénes eran? Creyentes. ¿A quiénes se les dijo gentiles por primera vez? Eran los mismos israelitas. Era la casa de Israel. La casa de Judá les empezó a decir gentiles a ellos. La palabra goyim fue para ellos. Porque les dijeron, ustedes ya le dieron la espalda al Eterno y le dieron la espalda al pacto, ustedes ya son gentiles. Y de ahí ya los trataron como gentiles. Pero eran parte del pueblo. Pueblo renegado, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, pues está interesante. Aquí no hay una respuesta exacta. Es de cuestión de percepción. ¿A quién tú percibes como el grupo de los judíos? ¿A quién tú percibes como el grupo de los gentiles? ¿Y a quién percibes como la congregación mesiánica o la iglesia de Dios? ¿Quién es quién en cada grupo? Lo cierto es que está muy marcado estos tres grupos. Y lo estaban en aquel tiempo y lo siguen estando hoy. Todavía. Vámonos con la última, hermanos. ¿Por qué el verso 33 puede ser malinterpretado y cuál es el sentido real de lo que ahí dice Pablo? ¿Por qué? ¿Por qué se puede malinterpretar? ¿Qué dice? Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. O sea, como que Pablo trataba de quedar bien con todo mundo. Esa sería la mala interpretación. A ver, esa sería la mala interpretación. Porque ahí está, es como siendo, soy tibio, porque ni aquí ni allá. Es como lo que ya habíamos visto, ¿verdad? Cuando dijo, me hago a los judíos judíos, griego a los griegos, gentil a los gentiles, etcétera, etcétera. Entonces lo está diciendo otra vez aquí, de otra manera. Entonces, trato de agradar a todos. Si se tomara así literal, si se malinterpreta, ¿ustedes cómo ven a una persona que trata de quedar bien con todo el mundo? Todo les da por su lado. ¿Conocen a alguien así? Sí. ¿Se puede andar por la vida así, tratando de quedar bien con todos? Pero ¿qué clase de...? O sea, sí existen personas así, pero ¿qué clase de personas son? Así se les considera. No tienen convicciones. Hace poquito estábamos viendo un video, ¿no? De estos videos que luego suben ahí chistosos. Y están dos amigos. Y dicen, vamos a hacer un experimento. Entonces le van a hablar a un tercer amigo. Los tres son amigos. Pero ellos platican y dicen, oye, ¿verdad que aquel es así, así? Sí, dice, mira, vamos a probarlo. Entonces uno de ellos le habla y le dice, oye, en hombre, te hablo porque fíjate que fulanito, el otro amigo que está ahí, y lo tiene en speaker, el que está al lado, dice, es que fíjate que aquel, pues le presté un dinero y no me quiere pagar y ahora como que se me anda escondiendo. Y entonces el otro que está en el teléfono, no, sí, fíjate que aquel así es, hombre. Sí, no, hombre, ¿para qué le prestabas? Es bien problemático. A mí también me la hizo. Sí, no, hombre, yo también le presté, igual que a ti. Y él se suelta, ¿no? Y el otro ahí, no me ha prestado. Y ahí, pero bueno, es un ejercicio que están haciendo, ¿no? Y entonces, no, pues ya, termina y le cuelga y dice, ahora háblale tú, ¿no? Y le habla el otro, el que supuestamente el del problema. Y le habla y también y le dice, oye, ¿cómo has estado? No, fíjate, hombre, te hablo porque, fíjate que traigo un problema, hombre, con el otro amigo. Porque, pasó esta situación y la misma situación, ¿no? Pero él presentándolo a su perspectiva. Y entonces el que está en el teléfono igual se pone de su parte y en contra del otro, del que acaba de hablar. No, sí, no, es que aquel es tremendo, ¿eh? No, de hecho, te lo ha de haber prestado con mala intención para hacer... Y así, fíjate que a mí también, y lo mismito. Entonces el otro se queda como, no puede ser.
O sea, superó las expectativas que ambos tenían, ¿no? Negativas. Y al final le dice, no hombre, oye, qué tremendo eres, aquí está, y le empieza a hablar el otro, le empieza a hablar ahí porque está en speaker, ay, qué bárbaro, acabo de hablar contigo, pues no me acabas de decir que eso y que, bueno, y el otro, Sí, pues, ¿qué está pasando? ¿Quién habla? Sí, y pum, y cuelga. ¿Cómo puedes andar por la vida así? O sea, quedando bien con todo el mundo, tratando de quedar bien con todos. Eso no es posible, te vas a meter en muchos problemas. Entonces, obviamente, cuando Pablo escribe esto, no está diciendo que él andaba por la vida tratando de quedar bien con todos. Eso ya lo vimos, ¿no? El sentido real de lo que él dice es de que él busca la oportunidad de ganar personas para el reino del Eterno y que él está dispuesto a exponerse, a correr riesgos, etcétera, a quedar mal incluso con tal de ganar un alma. Cuando hablamos de esto vimos varios ejemplos, ¿no? Les hablaba yo del hermano que se infiltra en las iglesias cristianas buscando oportunidades, etcétera. Entonces es más que nada eso, pero no está hablando de hipocresía ni de falsedad, más bien de alguien que está dispuesto a sacrificarse, a correr riesgos, incluso a ser avergonzado, pero con tal de que alguien se arrepienta y sea ganado para el reino. O sea, eso es de lo que él está hablando. Pues hermanos, así cerramos el capítulo 10, parte 2, y nos vamos derechito al capítulo 11 para el próximo Shabbat, si el Eterno nos lo permite. Amén. Nos vamos, mis hermanos que nos acompañaron virtualmente, bendiciones. Vayan por su cafecito, que aquí los hermanos ahorita van a tomar café, seguramente. Shalom. ¿Quieren saludar? Sí. No me da la opción aquí está. Ahí está, saluden. Shalom.